Lo que vamos a ver ahora es el ajuste de curvas por mínimos cuadrados. Este método se utiliza para... Si tú tienes una muestra muy grande con un montón de datos, tú puedes ajustar una función que pase por ahí, que pase cerca de todos esos puntos. Es una aplicación de máximos y mínimos. De hecho, este método utiliza derivadas parciales para encontrar la matriz que se utiliza para hacer el ajuste de curvas. Esa parte no la vamos a ver, simplemente vamos a ver la fórmula ya desarrollada para pasar directo a su aplicación. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos esta, este tabulador donde vemos que tenemos un montón de puntos diferentes. Ahora, si te fijas, no necesariamente tiene que ser una función de x. Aquí, por ejemplo, para x igual a 2 tenemos dos valores diferentes de y. Incluso aquí para x igual a 5 tenemos tres valores diferentes de y. Ahora estamos hablando de que es un muestreo grande y que muchas veces la señal o el muestreo viene sucio. Así pues, lo importante aquí es que si podemos nosotros generar un modelo que represente de manera más o menos fiable, o de hecho bastante fiable, dependiendo de la ecuación que utilicemos, el, el comportamiento del sistema. Por ejemplo, aquí se alcanza a ver los rombos naranjas, es la curva que se ajustó, que viene siendo esta. ¿Sí? Es una curva de tipo A0 más A1x más A2x al cuadrado. Y aquí en esta columna tenemos los valores de PDX, que es la curva de segundo grado que se trató de ajustar para estos puntos. Este método consiste en encontrar estas distancias, las distancias que existen entre los valores de y los valores de p de x, para luego a partir de ahí, con máximos y mínimos, tratar de minimizar dichas distancias. Entonces aquí en promedio esta ecuación es del mínimo de distancia que existe contra todos los puntos. Ahora, ¿cómo se realiza ese cálculo? Bueno, la fórmula es a partir de esta matriz que tenemos aquí. Si nosotros tenemos una serie de puntos, entonces aquí esta matriz se ordena de esta manera, donde vas a tener L, que L es la cantidad de puntos que tienes, sumatoria de x al cuadrado, sumatoria de x al cubo, y así sucesivamente hasta llegar a la sumatoria de x elevada a la n. Aquí el extremo de la matriz pues es la sumatoria de x a la 2n, donde n es el grado del polinomio que tú quieres encontrar. Ahora aquí el vector de resultados pues es y de sumatoria de y, sumatoria de xy, sumatoria de x cuadrado y así sucesivamente hasta llegar a sumatoria de x a la n por y. Entonces vamos a ver un ejemplo un poquito más, una leve más aterrizada de esto. Por ejemplo, imagínate que aquí tenemos un problema con 5 puntos, pero tú lo que quieres encontrar es un polinomio de tercer grado. Así pues, aquí serían los 5 puntos y aquí sumatoria de x al cuadrado hasta x al cubo. O sea, este límite de aquí, no límite, pues el x a la n, esta n es esta n de aquí, o sea, el grado que tú quieres encontrar. Si te fijas, coincide A0, A1, A2, A3 y se van llenando en diagonal y el grado va creciendo hasta llegar a x a la sexta, que es el doble de esto, el doble del grado del polinomio que queremos localizar. Aquí bueno, las incógnitas pues son los coeficientes, que es lo que queremos encontrar, y aquí las sumas, ¿sí? De x, de y, sumatoria o suma, perdón, de x por y, suma de x al cuadrado por y suma de x al cubo por y, igual, donde esta n de aquí es esta misma de acá, ¿sí? Entonces, bueno, ese es el planteamiento de cualquier problema, todos se hacen igual.
Ahora yo ya tenía uno resuelto por aquí, pero lo voy a borrar. ¿Sale? Ahí está. Ahora lo que nosotros vamos a hacer va a ser, primeramente vamos a encontrar un polinomio de este tipo. Vamos a encontrar A0, A1x e igual a y. Así pues, la matriz como nos tendría que quedar sería de esta manera, sería L y luego suma de x, suma de x, suma de x al cuadrado, aquí suma de y suma de x por y. Entonces podemos ver las diferentes sumas que nosotros necesitamos realizar para poder encontrar este polinomio. Necesitamos la suma de x, necesitamos la suma de x al cuadrado, necesitamos la suma de y la suma de x por y. Entonces vamos a hacer referencia a estos valores que son los puntos originales, y ahí está. Ahora esta columna pues tiene que ser igual al cuadrado de cada x. Aquí elevamos cada x, le elevamos al cuadrado. Esto pues es la y de nuestra muestra original. Vamos aquí a llenar esta columna, y esto pues es la multiplicación de tu respectiva x por tu respectiva y. Y ya tenemos los valores ya calculados. Lo que sigue es hacer la suma de toda la columna para tener con qué alimentar la matriz. Entonces esto pues es la suma de x, esto es la suma de los cuadrados de x, esto es la suma de las y esto es la suma de x por y. Así pues hay que crear la matriz. Hay que ver cuántos puntos diferentes tenemos. Tenemos 10 puntos diferentes. Así pues la L va a venir valiendo 10. Suma de x, pues agarramos este valor de aquí. Yo me lo voy a señalar con negritas para que se destaque. Y aquí igual, esto siempre se va a estar llenando en diagonal. Aquí sería la suma de los cuadrados de x, la suma de las y la suma de x por y. Vamos a utilizar un Cramer para resolver esto. Entonces sería m el determinante de esto de aquí. Este es el determinante de la matriz original. Ahora vamos a sacar la matriz siguiente, que aquí tenemos que sustituir el vector de resultados por válgame, en la columna que queremos nosotros, en la columna respectiva a la variable que queremos encontrar, en la incógnita. Entonces ahora sí sería el determinante m de esta matriz dividido entre el determinante de la matriz original. Ya tenemos ahí el primer coeficiente. Voy a congelar esta fórmula porque me la voy a llevar para acá abajo. Ahora igual vamos a hacer lo mismo. Vamos a encontrar la matriz para nuestra siguiente incógnita. Ahora sustituimos el vector de resultados en la segunda columna. Como esta fórmula ya la tengo, lista, aquí ya tenemos nosotros nuestro segundo coeficiente. Ahora vamos a ver que aquí esto corresponde a A0 y esto corresponde a A1.
Ahora vamos a llenar esta ecuación. ¿De dónde tengo que jalar esta casilla? Va a ser esta, más esta casilla por la X. Como voy a arrastrar la fórmula, voy a congelar estas celdas para que ahorita que arrastre yo la fórmula no se nos mueva. Entonces ya quedó el ajuste. Si te fijas, pues sí pasa ahí muy parecido. Aquí los puntos se acercan bastante a la muestra que tenemos nosotros aquí. Bueno, entonces repasando, aquí nuestra matriz será L, la suma de las x al cuadrado. Si te fijas, el polinomio que estamos sacando es de primer grado, entonces llegamos aquí hasta 2. Suma de y, suma de x por y. ¿Sale? A ver, vamos a regresarnos a esta parte de aquí. Entonces, nosotros la matriz la necesitamos nada más hasta aquí, ¿te fijas? Hasta aquí. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer vamos a hacer más grande nuestro problema. Ahora el polinomio que vamos a encontrar va a ser a0 más a1x más a2x cuadrada. Y ok, chido, tus mayúsculas, ahí está. Y eso va a ser igual a y. Entonces la matriz, ¿cómo nos va a venir quedando? Pues nos va a venir quedando aquí la L, suma de x al cuadrado. Ahora, como estos se van llenando en diagonal, entonces aquí, ¿te fijas? Aquí la suma de x al cuadrado se va en diagonal. Aquí, ¿qué sería? Pues sería, aquí sería la suma de x al cubo. Así. Igual, se llenan en diagonal estos. Y esto sería la suma de x a la cuarta. Ahora aquí sería suma de y, la suma de x por y, la suma de x al cuadrado por y. Ahí quedó. Como vemos, pues sí necesitamos nosotros más columnas aquí. Voy a borrar estas. Sí, las voy a borrar. Ahora vamos a tener que necesitamos x al cubo, necesitamos x a la cuarta. Sí, ya tenemos estas de aquí. Ahora sería, necesitamos lo que es la y, x por y x al cuadrado por y. Ahí va. Ahora, esto va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al cubo de la x. Si te fijas aquí los valores, 6 al cubo pues es 216, 2 al cubo es 8. A esto sería igual a la cuarta de x. Ahí va. Listo. Ahora hacemos referencia a la columna de las y's. Ahí va. Y luego vamos a tener x por y. Entonces esta va a ser igual a esto por la y. Y luego la suma de x al cuadrado por y. Entonces igual, monta la x al cuadrado aquí por monta la y aquí. Ahora ya que tengo esos valores, ya nomás los copio y los arrastro o los pego acá abajo. Igual voy a hacer esto. Ya tenemos aquí las sumas de las respectivas columnas, la suma de x cuadrado por y, suma de x por y, suma de y y así. Entonces vamos a formar la matriz correspondiente. Vamos a borrar todo esto de aquí y vamos a aventarnos, ahorita la vamos a resolver por Cramer. Entonces L,
son los 10 puntos que tenemos, ¿de acuerdo? 10 puntos diferentes aquí. Vamos a acomodar aquí entonces la suma de las x y luego, perdón, voy a alinearlas con esta matriz. Igual, sirve que nos confundimos menos. Esto sería igual entonces a la suma de las x, la suma del cuadrado de las x, y como estas se llenan en diagonal, esta va a ser igual a esta sería igual a esta columna de aquí, esta sería igual a esta, allá se llenó la diagonal, esta sería igual a x al cubo, y por último esta sería igual a la suma de las x al cuadrado. Aquí acomodamos la suma de y, suma de x por y, y suma de x al cuadrado por y. Ya tenemos aquí nuestro sistema de ecuaciones. Vamos a calcular el determinante de la matriz principal. Perdón. mDeterm, ahí está. Ese es el determinante. Ahora vamos a calcular el determinante para la primera incógnita. Ya tenemos copia de la matriz principal, sustituimos el vector de resultados y vamos a sacar, sería el determinante de esto, el determinante de esta matriz dividido entre el determinante de nuestra matriz principal, y ya tenemos ahí nuestro primer coeficiente. Voy a congelar esto de aquí para que ahorita que copie la fórmula no se nos mueva. Ahora necesitamos obtener pues la segunda incógnita. Vamos a copiar la matriz y copiamos entonces en la segunda columna el vector de resultados y vamos a calcular el determinante de esa matriz entre el determinante de la matriz principal. Ya nomás tenemos que sacar la tercera incógnita y lo vamos a hacer de la misma manera. Sustituimos el vector de resultados. Aquí sería el determinante de la primera entre el determinante de el determinante de esta matriz entre el determinante de la primera. Ya quedó entonces, ya tenemos aquí nuestra A0, A1 y A2. Ya tenemos nuestros coeficientes para el polinomio. Entonces vamos a calcular aquí pues a ver cómo nos quedaría la y ajustada. Sería entonces esta más esta por la x en A2 más A2 por nuestra x elevada al cuadrado. Déjenme nomás, voy a copiar a congelar estas para que ahorita que arrastre la fórmula no se nos muevan. Y ya tenemos nosotros ahí el ajuste. Sí, es muy parecido, o sea, se ajusta un poquito mejor, pero para como está la muestra, esta muestra, si te fijas, los datos sí están distribuidos en casi línea recta. Voy a extender un poquito este ejemplo. O bueno, miren, voy a modificar un poquito estos datos. Aquí vamos a ponerle un 4.1, 4.3.9, 3.5 y 3. Aquí como hicimos referencia y se modificaron los datos. ¿Te fijas cómo cambió aquí la curva? Estos datos sí están acomodados de forma un poquito más parecida a lo que es una curva. Vamos a extender el
el ejemplo vamos a hacer un poquito más grande la matriz todavía. Vamos ahora a encontrar a un polinomio de tercer grado. ¿Sale? Entonces, aquí lo que tendremos que hacer entonces sería llegar hasta la suma de, en este caso la suma de x al cubo, así como lo marca el polinomio. Aquí está, pues aquí sería de esta manera. ¡Epa! Aquí es quizá la cuarta. Déjenme nomás lleno el cómo más o menos quedaría la fórmula de la matriz. Esto sería la suma de x elevado a 3, 4 a la quinta. Aquí, ahí está. Y esto sería la suma de x elevado a la 2n, que en este caso sería x elevado a la 6. Aquí ya sería pues la suma de x elevado a la 3, que va a multiplicar entonces a y. Entonces vamos a hacer un último ajuste. Esto, pues bueno, voy a tener que borrar estas mientras, ahorita las volvemos a hacer, no pasa nada. Aquí tendríamos la columna de x elevado a la quinta, x elevado a la sexta, y, las x por y, x al cuadrado por y x al cubo por y, ¿verdad? Son todas las que vamos a necesitar sacar la suma. Entonces aquí sí vamos a poner ya x elevado a la quinta, aquí la x elevado y aquí la x elevada a la sexta. A ver si puse la fórmula tal cual. Ok, esto va a hacer referencia a la y, multiplicar x por y. Recuerden que los métodos numéricos son cansaditos. Aquí está x por y, ok, x al cuadrado por la y, y por último x al cubo por onta la y. Ahí está. Vamos a llenar las columnas ahora sí, y ya tenemos listos los valores que vamos a sumar. Vamos a borrar estos de aquí, ya no nos van a servir. De hecho necesito vaciar todo hasta acá. Ahí está. Ok, entonces vamos a alimentar esta ya columna, ya no la vamos a poner. Entonces aquí sería los puntos, la suma de x, déjenme acomodo aquí la suma de x al cuadrado, la suma de los cubos de x, hasta ahí llegamos. Ok, esto sería igual a la suma de las x al cuadrado, la suma de las x a la quinta y la suma de las x a la sexta. Ya que tenemos esto, entonces ya nomás voy a copiar estas filas para completar la matriz principal. Ok, ya tenemos listas aquí. Si te fijas, los datos están llenados diagonalmente, si lo puedes apreciar. Es una característica que te van a sacar todas las matrices de este tipo. Si ves que no están las diagonales así, es que ya te equivocaste. Ahora sí, vamos a la suma de la y, la suma de x por y, suma de x al cuadrado por y y suma de x al cubo por y. Vamos a proceder entonces a calcular los determinantes. El determinante de la matriz principal, ahí quedó. ¿Sí? Vamos a ver qué nos da ese determinante. ¡Ay, güey!
Ok, sí está grandecito ese determinante. Eh, vamos a sacar la primera incógnita entonces. Aquí está la matriz cuadrada. Epa, me equivoqué. Ahí quedó. Ok, esta es la matriz original. Ahora sustituimos el vector de resultados. Ok, es que estoy estrenando teclado y como que todavía me pierdo poquito. Ok, aquí va a ser igual el determinante de esto y dividido entre el determinante de la matriz principal. Ahí va. Y ya tenemos A0. 1.237. Ok. Ahora sigue calcular la siguiente incógnita. Ahí va. Ahí va. Sustituir. Y aquí. Ok. Ya tenemos A1. Ahora vamos por la que sigue. Matriz principal. Y sustituir el vector de resultados. Y encontrar. Ahí está, ¿sí se llenó correctamente? Sí, es el determinante de esta sobre este determinante de aquí. Ahí va. Esto sería lo correspondiente a A2. Y ya vamos a terminar, ya nomás sacamos la última incógnita. Ok, la matriz principal y sustituimos el vector de resultados aquí. Listo, ya tenemos ahí A3. Vamos pues a poner aquí nuestro polinomio. Esta sería igual a A1 más A2 por X más A3 por X al cuadrado más sí, perdón, me equivoqué, agarré una que no era, a ver, K30, empecé muy abajo, a ver, sería igual a esta que es A0, lo siento, más esta que es A1 por la X más esta que corresponde a A2 por la X al cuadrado más la A3 por X al cubo. Ahí quedó. Lo que sigue ya nomás es que voy a congelar aquí estos valores para que ahorita que arrastre la fórmula no se nos muevan. Copiamos aquí la fórmula, la arrastramos y así fue como quedó nuestro ajuste. Si te fijas, quedó muy parecido, pero me interesaba que vieras cómo esta matriz tú la puedes hacer del tamaño que tú quieras. Tiene una limitante nada más. ¿Cuántos valores diferentes de X tenemos? Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores de X diferentes. Entonces aquí el límite que nosotros podríamos encontrar sería un polinomio de quinto grado. De lo contrario esto se indeterminaría, ¿sí? Porque no nos faltaría información para ajustar un polinomio más grande, pero la teoría indica que generalmente un polinomio de tercer grado da la mejor respuesta posible. Ahora, aquí hay algo que se llama el grado de ajuste,
que es que tú sumas la diferencia que existe entre tu x entre tu y ajustada y tus y originales. Entre más chiquito sea ese valor, pues más fiel es el ajuste que hiciste. Aquí voy a hacer otro experimento. Voy a ajustar una línea recta para que se vea la diferencia. ¿Sale? Entonces aquí nada más voy a agarrar lo que es la suma de x, la suma de x al cuadrado, suma de y la suma de x por y. Vamos a esta, me la voy a aventar por Gauss-Jordan, ¿sale? Ok, ya sacamos aquí esto, procedemos a restar, igual a esta menos esta. Ahora procedemos a dividir para convertir a 1. Creo que hubiera sido más rápido por Kramercito. Ahí está. Ahora es igual a esta menos esta. Y esto es igual a esta. Ahora lo que sigue es volver a convertir la columna en unos. Ok, entonces esto sería A0 y esto sería A1. Voy a meter aquí una, la voy a llamar Y2. Aquí sería entonces A0 más A1 por X. Ahí quedó. Vamos pues a llenar el tabulador y vamos a agregar una serie aquí. Aquí sería edit, data ranges. Vamos a agregar aquí sería más y2 y data labels, no los voy a poner. ¿Cómo le hacía? Sí, el rango. Aquí era ¿verdad? Sí, sí lo hice bien. No, hice una tarugada, lo siento. Voy a borrar esta gráfica y voy a hacer una nueva mejor. Porque ya me cuatrapié aquí. A ver. ¿Qué hice? A ver, lo lamento. Déjenme. Voy a crearla otra vez. Aquí vamos a poner estos. Insertar gráfico. Sirve que aquí sería scatter. Ponemos los puntitos. Siguiente. Data series en columnas. Y primera columna como etiqueta. Finish. Ahí quedó. Entonces ahí vemos como la y ajustada que le hicimos con un polinomio de tercer grado pues se parece muchísimo, mientras que la y2, que fue la que hicimos aquí, que es una línea recta, pues ahí medio pasa, pero está perdiendo mucha precisión. Entonces, bueno, espero que este ejemplo te haya servido de algo. Y pues ahí estamos entonces para la próxima, muchachos. Bye.